¿Y si te dijera que hubo un momento en el que los coches dejaron de ser simples máquinas y empezaron a convertirse en algo mucho más? Imagina esto, principios de los años 50. El mundo saliendo de la posguerra, todo empezando a cambiar. Y poco a poco los coches también. Hasta ese momento muchos seguían siendo prácticos, funcionales, casi sin intención de destacar. Pero algo empezó a pasar. Las líneas se suavizaron. Las proporciones cambiaron. Los detalles empezaron a importar. Por primera vez, los coches no solo se construían para usarse, se construían para ser vistos. Así que en este video, vas a descubrir los coches más bonitos de los inicios de los años 50. Y algunos de ellos no solo eran bonitos, eran el comienzo de algo mucho más grande. 1950, Cadillac Series 62, este coche no parecía revolucionario, pero lo fue, porque cuando lo ves hoy, puede parecer simplemente elegante, limpio, incluso normal dentro de su época. Pero en 1950, esto era otra cosa. Imagina el contexto. Final de los años 40. Coches aún muy influenciados por el diseño preguerra, formas más rígidas, más funcionales, menos pensadas para destacar. Y de repente aparece esto. Más bajo, más largo, más fluido. Las líneas empiezan a conectarse de verdad. El coche deja de verse como piezas separadas y empieza a sentirse como un conjunto. Y ahí es donde cambia todo. Porque el Cadillac Series 62 no es solo bonito. Es uno de los primeros coches que empieza a verse moderno. Los guardabarros ya no sobresalen tanto. La carrocería se integra, el frontal gana presencia. Y por primera vez, el diseño parece tener intención. No es solo forma, es identidad. Y eso en 1950 no era común. Hay un detalle que lo hace aún más interesante. Cadillac, en ese momento, no solo lideraba en lujo, también empezaba a marcar el camino en diseño. Lo que hacían aquí, muchas otras marcas lo seguirían después. Y este modelo es una de esas referencias. No es exagerado, no es radical, pero es el punto de partida. Y eso le da un valor completamente distinto. Porque no necesitas que un coche sea extremo para que sea importante. A veces, solo necesita hacerlo primero. Por dentro, todo seguía esa misma lógica. Comodidad, amplitud, pero ahora con una sensación más refinada, más cuidada, más alineada con lo que el exterior ya transmitía. Todo empezaba a encajar. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Cadillac Series 62 de 1950 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y originalidad. 1951 Hudson Hornet. Este coche no parecía especialmente bonito, al menos no de la forma tradicional. Pero cuando lo miras mejor, empiezas a entenderlo, porque el Hudson Hornet no sigue las reglas de los demás coches de su época. Mientras muchos todavía estaban definiendo su estilo, Hudson hizo algo completamente distinto. Lo bajó todo, literalmente. Su famosa construcción step-down hacía que la carrocería se asentara dentro del chasis, no encima. Y eso cambiaba todo. El coche se veía más bajo, más ancho, más conectado al suelo. Y en los años 50, eso era raro, muy raro, porque la mayoría de los coches seguían siendo altos, más verticales, menos integrados visualmente. El Hornet rompía con eso. Y ahí es donde aparece su tipo de belleza. No es una belleza basada en lujo, ni en detalles cromados. Es una belleza de proporción, de postura, de cómo el coche ocupa el espacio. Cuando lo ves de perfil, todo encaja. La línea fluye. La silueta tiene intención. Y por primera vez en mucho tiempo, un coche americano se siente realmente plantado. Y eso le da una personalidad única. Hay un detalle clave. Este diseño no solo era visualmente diferente, también cambiaba cómo se conducía. El centro de gravedad más bajo hacía que el coche fuera mucho más estable, más controlado, más dinámico. Y eso lo llevó a algo inesperado. Dominó NASCAR a principios de los años 50. Y eso transforma completamente la percepción. Porque este coche no solo se veía distinto, funcionaba distinto. Y ahí está el contraste perfecto. Un coche que no parece espectacular a primera vista, pero que, cuando lo entiendes, se vuelve imposible de ignorar. Porque su belleza no es obvia, es inteligente. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Hudson Hornet de 1951 puede moverse entre los $40,000 y los $100,000.
con ejemplares bien restaurados alcanzando cifras aún mayores. No es el más brillante, no es el más llamativo, pero probablemente es uno de los más interesantes. Porque este coche no intenta gustarte de inmediato. Te obliga a mirarlo 2 veces. Y ahí es donde gana. 1953. Buick Skylark. Este coche no necesitaba explicación, porque desde el primer vistazo ya se sentía especial. No era solo bonito, era distinto. Porque el Skylark no nació como un modelo más dentro de la gama Buick. Fue creado para celebrar los 50 años de la marca. Y eso permitió algo poco común: hacer un coche sin tantas limitaciones. Y se nota. La carrocería baja, mucho más que otros Buick de la época. Los cortes en las puertas, las ruedas más expuestas. Todo parece pensado para romper con lo que ya existía. No sigue la fórmula, la reinventa. Y eso le da una presencia completamente única. Porque mientras otros coches de principios de los 50 todavía estaban encontrando su identidad, este ya parecía un paso adelante. Más refinado, más moderno, más seguro de sí mismo. Y hay un detalle que lo hace aún más interesante. El Skylark era, en esencia, una versión profundamente modificada de modelos existentes, pero llevada a otro nivel. No era un diseño completamente nuevo, pero se sentía como uno. Y eso demuestra algo importante. No siempre necesitas empezar desde cero para crear algo especial. A veces basta con hacerlo mejor. Por dentro, el mismo concepto. Materiales más cuidados, detalles únicos, una sensación de coche pensado para destacar incluso en los pequeños elementos. Todo estaba alineado, todo tenía intención. Y eso se percibe. Cuando miras su valor actual, eso se refleja claramente. Un Buick Skylark de 1953 puede superar fácilmente los $100,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mucho más altas. Y ahora quiero saber algo. De los que hemos visto hasta ahora, ¿prefieres la elegancia clásica del Cadillac? ¿O este tipo de diseño más atrevido como el Skylark? Te leo en los comentarios. 1953 Chevrolet Corvette. Este coche no parecía parte de esta época. Y tal vez no lo era del todo. Porque mientras la mayoría de los coches de principios de los 50 seguían evolucionando desde lo que ya existía, el Corvette apareció como algo completamente distinto. Más bajo, más ligero, más enfocado. Casi como si viniera de otro lugar. Y eso se sentía desde el primer momento. No tenía el tamaño de un Cadillac. No tenía el lujo de un Buick, ni la presencia dominante de otros coches americanos. Pero tenía algo que ninguno de ellos tenía. Intención deportiva. Real. Y eso lo cambiaba todo. Las proporciones lo dejan claro. Capó largo, habitáculo retrasado, líneas más limpias, sin exceso de cromados, sin elementos innecesarios. Todo parecía tener un propósito. Y en ese momento, eso era nuevo. Muy nuevo. Porque este coche no estaba intentando ser el más elegante, ni el más cómodo, ni el más impresionante en tamaño. Estaba intentando ser algo diferente. Y lo consiguió. Hay un detalle clave. El Corvette de 1953 fue el primer intento real de Estados Unidos de crear un deportivo moderno. No era perfecto, pero no necesitaba serlo. Lo importante era la dirección. Y eso se refleja en cómo se percibe hoy. Su belleza no viene del exceso, viene de la simplicidad, de cómo cada línea parece estar donde debe estar, sin esfuerzo, sin exageración. Y eso le da una identidad completamente distinta dentro de esta lista. Porque aquí no hablamos de lujo, hablamos de intención. Cuando miras su valor actual, eso se vuelve evidente. Un Chevrolet Corvette de 1953 puede superar fácilmente los $150,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras mucho más altas. 1952 Lincoln Capri. Este coche no intentaba ser moderno. Y justamente por eso, funciona tan bien. Porque mientras algunos modelos de principios de los 50 empezaban a experimentar, a cambiar proporciones, a buscar algo nuevo, Lincoln decidió ir por otro camino, perfeccionar lo que ya funcionaba. Y el Capri es exactamente eso. Un coche que no rompe con el pasado, lo eleva. Las líneas son más clásicas, más formales, con una presencia que se siente sólida, casi arquitectónica. No hay intención de parecer ligero, ni dinámico. Hay intención de parecer importante. Y lo consigue. Porque este coche no destaca por un detalle específico. Destaca por el conjunto. Todo está equilibrado. Todo está en su lugar. Y eso crea una belleza diferente. Más seria, más contenida, pero igual de fuerte.
Hay un detalle clave que explica esto. Lincoln, en esa época, estaba directamente posicionada contra Cadillac. No podía permitirse hacer algo radical. Tenía que ofrecer una alternativa que se sintiera igual de prestigiosa, pero con su propia identidad. Y eso se refleja aquí. Este coche no busca innovar en exceso. Busca transmitir solidez, confianza, estatus, y lo hace a través del diseño. Las proporciones más altas, el frontal dominante, la forma en la que el coche se presenta en la carretera. Todo está pensado para eso. Y cuando lo ves en contexto, tiene mucho sentido. Porque no todos los coches de esta época necesitaban marcar el futuro. Algunos simplemente representaban lo mejor del presente. Y este es uno de ellos. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Lincoln Capri de 1952 puede moverse entre los $25,000 y los $60,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más innovador, no es el más llamativo, pero probablemente es uno de los más sólidos, porque este coche no intenta sorprender, intenta convencer, y lo hace sin necesidad de exagerar. 1950 Oldsmobile 88. Este coche no parecía especial, pero cambió más de lo que muchos imaginan, porque a simple vista, el Oldsmobile 88 encaja perfectamente en la estética de la época. Líneas redondeadas, proporciones clásicas, un diseño que no busca destacar demasiado. Pero ahí es donde está el error, porque este coche no necesitaba llamar la atención. Ya estaba haciendo algo más importante, ser uno de los primeros en mezclar dos mundos. Carrocería relativamente ligera, con un V8 serio. Y eso a principios de los años 50 no era común. De hecho, fue revolucionario, porque hasta ese momento muchos coches rápidos venían acompañados de mucho peso, mucho tamaño, mucho compromiso. Pero el 88 cambió esa lógica, y eso se sintió inmediatamente. No solo en la calle, también en las carreras, porque este coche dominó NASCAR en sus primeros años, y eso transforma completamente su historia. Ya no es solo un coche bonito, es un coche que abrió el camino. Y cuando lo miras con esa perspectiva, todo cambia. Las líneas dejan de ser simples y empiezan a verse como el inicio de algo, de una nueva forma de entender los coches americanos, más dinámicos, más vivos, más conectados con la conducción. Y ahí está su belleza, no en lo que muestra, sino en lo que representa. Hay un detalle importante. Muchos consideran al Oldsmobile 88 como uno de los primeros proto-muscle cars, una idea que años después explotaría por completo. Y este fue uno de los puntos de partida. Cuando miras su valor actual, eso también tiene peso. Un Oldsmobile 88 de 1950 puede moverse entre los $25,000 y los $60,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras más altas. Y ahora quiero saber algo. ¿Te quedas con este tipo de coche más histórico que cambió todo? ¿O prefieres los que destacan más por diseño puro como el Skylark o el Corvette? Te leo en los comentarios. 1951 Mercury 8. Este coche no fue diseñado para destacar, pero terminó convirtiéndose en un ícono. Y no por lo que era de fábrica, sino por lo que la gente hizo con él. Porque cuando el Mercury 8 salió, era un coche sólido, bien proporcionado, con líneas más suaves que muchos de sus competidores. No era radical, no era extremo, pero tenía algo muy importante: base. Una base perfecta para transformarse. Y eso fue exactamente lo que pasó. A principios de los años 50 la cultura custom empezó a crecer. Gente modificando sus coches, bajándolos, suavizando líneas, eliminando detalles, buscando algo más personal. Y el Mercury 8 era el lienzo ideal. Su silueta permitía todo eso. Techo más bajo, carrocería más limpia, proporciones aún más fluidas. Y de repente, el coche cambiaba por completo. Se volvía más elegante, más estilizado, casi como una versión adelantada a su tiempo. Y ahí es donde aparece su belleza real. No es solo el diseño original, es lo que ese diseño permitía, lo que inspiraba. Y eso lo convierte en algo muy distinto dentro de esta lista. Porque este coche no representa solo lo que era, representa lo que podía llegar a ser. Hay un detalle clave. Muchos de los Mercury 8 que ves hoy, especialmente en fotos icónicas, están modificados, y eso ayudó a construir su leyenda. Apareció en películas, en revistas, en toda la cultura custom americana. Y eso marcó su lugar en la historia.
porque pocos coches lograron influir tanto en cómo la gente entendía el diseño. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Mercury 8 de 1951 puede moverse entre los $30,000 y los $80,000, dependiendo del estado, y especialmente de su historia o modificaciones. 1953 Packard Caribbean. Este coche no buscaba seguir tendencias, quería estar por encima de ellas, porque Packard en esos años no jugaba el mismo juego que las demás marcas. Mientras muchos empezaban a explorar nuevas ideas, Packard seguía enfocada en algo muy claro: exclusividad. Y el Caribbean es exactamente eso. Desde el primer vistazo se siente distinto. No solo por el diseño, sino por la forma en la que está ejecutado. Más refinado, más cuidado, con una sensación casi artesanal en cada detalle. Las líneas son suaves, elegantes, sin necesidad de exagerar. No hay exceso, no hay elementos que compitan entre sí. Todo fluye. Y eso le da una presencia completamente diferente. Porque este coche no intenta llamar la atención de todos, solo de quienes saben lo que están viendo. Hay un detalle clave. El Caribbean no era un modelo de producción masiva. Era prácticamente una edición especial, con un nivel de acabado superior, pensado para un público mucho más reducido. Y eso se siente. Cada proporción, cada detalle cromado, cada superficie, parece tener más intención, más precisión. Y eso lo separa del resto. Porque aquí la belleza no viene del impacto, viene del refinamiento, de cómo todo encaja sin esfuerzo. Y eso, en un momento donde muchas marcas empezaban a experimentar, era una declaración fuerte. Packard no necesitaba cambiar demasiado, porque ya sabía lo que estaba haciendo. Cuando miras su valor actual, eso se refleja claramente. Un Packard Caribbean de 1953 puede superar fácilmente los $100,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. No es el más famoso, no es el más radical, pero probablemente es uno de los más elegantes, porque este coche no intenta impresionar a primera vista, pero cuando lo entiendes, se queda contigo. 1952 Kaiser Manhattan. Este coche no suele aparecer en este tipo de listas, y eso es exactamente lo que lo hace interesante, porque mientras las grandes marcas dominaban la conversación, había otras que intentaban hacer las cosas de forma diferente. Kaiser era una de ellas, y el Manhattan lo deja claro desde el primer momento. No sigue el mismo lenguaje de diseño, no tiene la misma presencia tradicional, y justamente por eso, se siente distinto. Las líneas son más limpias, más modernas, casi como si estuvieran adelantadas a su tiempo. Hay menos dependencia del exceso, menos cromados innecesarios, y una silueta que parece más pensada, más controlada. No intenta impresionar por tamaño, intenta hacerlo por forma, y eso lo separa del resto. Porque en una época donde muchos coches estaban definiendo lo que sería el diseño americano, el Manhattan parece tomar un camino paralelo, uno más sutil, pero también más arriesgado. Hay un detalle clave aquí. Kaiser no tenía el peso de las grandes marcas, y eso le daba cierta libertad. Podía experimentar, podía probar cosas distintas, sin estar atada a lo que el mercado esperaba. Y eso se refleja en este coche. No es el más evidente, pero sí uno de los más interesantes de analizar, porque su belleza no es inmediata. No es el tipo de coche que impacta en el primer segundo. Es el tipo de coche que mejora cuanto más lo miras. Y eso, en diseño, es muy difícil de conseguir. Cuando miras su valor actual, eso también tiene su lugar. Un Kaiser Manhattan de 1952 puede moverse entre los $20,000 y los $50,000, dependiendo del estado y originalidad. 1954 Cadillac Eldorado. Este coche no parecía un paso más, parecía una declaración. Porque si el Cadillac de 1950 marcaba el inicio, este ya mostraba hasta dónde podía llegar esa idea. Más bajo, más largo, más atrevido. Todo en el Eldorado se siente más seguro, como si Cadillac ya no estuviera experimentando, sino afirmando algo. Esto es el lujo americano, y esto es cómo debe verse. Las líneas ya no solo fluyen, ahora destacan. Los detalles cromados son más intencionales, más visibles, pero sin romper la armonía. El coche no pierde elegancia, pero gana carácter. Y eso es lo que lo hace especial, porque aquí ya no hay duda. Este coche sabe exactamente lo que es. Hay un detalle clave. El Eldorado no era un Cadillac más dentro de la gama. Era el modelo que mostraba lo mejor que la marca podía ofrecer.
Diseño, acabados, presencia, todo estaba llevado un paso más allá. Y eso se siente en cada ángulo. No hay partes débiles. No hay elementos fuera de lugar. Todo está diseñado para impactar, pero con control. Y ahí es donde su belleza se vuelve más fuerte. Porque no depende solo de proporciones. Depende de confianza. Este coche no está buscando su identidad. Ya la encontró. Y eso lo coloca en un lugar muy particular dentro de este video. Porque mientras otros coches representan el inicio de algo, este representa la consolidación. El momento en el que el diseño americano ya sabía hacia dónde iba. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Cadillac Eldorado de 1954 puede superar fácilmente los $120,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender algo que no es tan obvio al principio. La belleza no apareció de un día para otro. Se fue construyendo, poco a poco, línea por línea, idea por idea. Y eso se siente en cada uno de ellos. Ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te parece realmente el más bonito? No el más caro, no el más famoso, el que de verdad te hizo pensar. Esto ya era diferente. Te leo en los comentarios. ¿Y si te gustan este tipo de coches que marcaron el inicio de algo? Tienes que ver este video sobre las wagons más bonitas de los años 50, porque ahí vas a ver cómo esa misma evolución también llegó a los coches familiares. Y cuando lo veas, vas a entender que incluso los más prácticos también podían ser increíbles. Nos vemos en lo próximo video.